Estuvimos preguntándole a algunos seminaristas sobre algunas cuestiones históricas. Vamos a ver qué contestar. Hola, mi nombre es Sergio Gutiérrez y en el día de hoy vamos a encontrarnos con varios personajes que van a concursar por unos espectaculares premios. Tienen que responder 3 preguntas muy sencillas y pues si les responden correctamente se van a llevar unos espectaculares premios. Hoy nos encontramos con Sebastián Belandia. Bueno, Sebastián Belandia. ¿Listo para concursar? Sí, señor. Mi nombre es Nicolás Galindo y hoy nos encontramos con... Alexander Ruiz. Listo, vamos a hacerle 3 preguntas. Si responde correctamente se va a ganar un espectacular premio. ¿Listo? Ok. Mi nombre es Julián David y hoy nos encontramos con... Daniel. Bien, Daniel, hoy estamos haciendo unas preguntas de cultura general y para ello, pues si contesta las 3 preguntas correctas, se gana un espectacular premio. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento está basado en el conocimiento del hombre. Bueno. Y bueno, le vamos a añadir una ñapa en esa primera pregunta. ¿En qué siglo se desarrolla el Renacimiento? Y en el siglo XV, XVI. Muy bien. Una pregunta. El Renacimiento, una cosa que, bueno, pues una época en donde resurgen cosas, se puede estar por, bueno, alrededor del siglo XIX. Listo, más o menos. Renacimiento es una época de la historia caracterizada por una vuelta a la cultura helenista. Muy bien, perfecto. Ahora, más o menos en qué siglo se dio este renacimiento? Pues no tengo presente el dato, podría ubicarlo entre los siglos XIV y XV. Segunda pregunta, ¿qué o cuándo se da la Ilustración? No me acuerdo. ¡Qué bruto, focalicero! No, van 2 preguntas, más o menos. La Ilustración es un periodo también, especialmente dentro de la cultura europea, en el que se busca en cierta medida colocar al hombre como el centro del universo, pasar de una teocracia a una, o mejor, de una concepción que tiene a Dios como centro, a una cultura donde el hombre está como centro. Pues el Renacimiento y la Ilustración son unos movimientos culturales intelectuales y pues que la Ilustración es basado sobre la ciencia y sobre el conocimiento científico del hombre. Listo, muy bien. Este muchacho está muy inteligente. Muy bien, y última pregunta para ganarse este espectacular premio es ¿qué significa o cómo entiende la palabra o el término humanismo? Bueno, el humanismo, a mi modo de entender, tiene relación directa con la Ilustración, ¿no? Es una corriente especialmente en la filosofía en la que se analiza el concepto del hombre y su puesto en el mundo. Y el humanismo es un desarrollo cultural que se desarrolla en Europa y que rompe las ideas escolásticas y medievales para darle un significado al hombre. Una corriente filosófica ¿Y de qué trata? de estudiar al hombre. Pero por favor, entonces se ganó un espectacular premio que es una caja de dientes para que... Por favor, una crema dental para que la use. Chiqui, 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 chiqui. Sí. Entonces espero que quede muy contento con su premio y lo disfrute, le haga buenos. Bueno, le vamos a dar un premio de consolación por estas respuestas más o menos. Producción, se ha ganado una espectacular cuchilla de afeitar. Tú me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. ¡Felicitaciones! ¿Cómo se siente? Motivado. Bueno, muchas gracias. Perfecto, entonces quiero decirle a la producción para que me alcance el espectacular premio. Sí, señores, mire, es feliz ganador de un papel higiénico familia. Para que tengas más seguridad. ¡Aplausos! Para dar inicio en este camino histórico, durante los siglos XVI hasta el XIX, vamos a hablar sobre 3 aspectos fundamentales
Uno de ellos es el Renacimiento. ¿Qué es y en qué época surge? Bien, el Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que desde Italia se extendió a Europa occidental a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. También fue esa manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea, que pasó a una concepción de mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una antropocéntrica, es decir, dejaron a un lado, Dios dejó de ser el centro del universo, pasó a ser el hombre el centro de ese universo. Este cambio pues se considera el inicio de la edad moderna. El pensamiento antropocéntrico se enfatiza en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. Las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. A nivel educativo, el Renacimiento estuvo en el campo pedagógico fundamentado, manifiesto y apoyado en una literatura didáctico-moral, y planteó una educación incardinada en el individuo. Por lo tanto, se trataba de una educación intronizada como cultura, con un claro reconocimiento a los aportes que podrían derivarse de otras culturas como era la cristiana. Continuando este camino, vamos a hablar ahora del realismo pedagógico, que se da cerca del siglo XVI, pero este concepto de realismo pedagógico es un término algo vago, es usado principalmente en los antiguos manuales de historia de la pedagogía. Podríamos hablar de un común denominador, que son aquellos educadores que se dedicaron, por decirlo así, a criticar los excesos del pedantismo, es decir, de la versión corrompida del humanismo. Se da principalmente en Europa central y del norte, junto a la Reforma, mientras que en el sur no se da tanto por la influencia de la Contrarreforma católica. Las ideas principales hablan de una autonomía del pensamiento en cada hombre, y donde se pone en entredicho la tradición, y se le da más importancia a la experiencia personal, sobre todo en referencia a la naturaleza. No es un concepto antirreligioso, sino que más bien invita a que sin intermediarios se dé una conciencia de la propia trascendencia. Le da mucha importancia a la lengua materna ante la predominancia del latín en esos momentos, y a nivel práctico le da mucha importancia a los métodos de observación y experimentación para la formación. También permite este realismo pedagógico que se inicie la organización de los sistemas escolares para todos. Este proceso se terminará cerca del siglo XVIII, cuando ya se considere la educación como algo público. Continuando con este desarrollo histórico, nos encontramos ahora con el periodo de la Ilustración, que se desarrolla aproximadamente hacia el siglo XVIII en Europa. Este periodo de la Ilustración tiene como característica principal el surgimiento de la razón como única fuente o como medio principal para alcanzar la verdad. En ese sentido se desarrollan grandes avances científicos y se hace una vuelta especialmente hacia las ciencias de la naturaleza. También por medio de la razón se pretende la emancipación del hombre, pero lo que realmente se consigue es que este sea un instrumento de instrumentalización por el cual se explota la naturaleza sin medida. Un ejemplo de ello encontramos como consecuencia de ese periodo de la Ilustración los grandes desastres ecológicos, los periodos de guerra y de violencia. Con respecto a la parte educativa, pues se llevó a la conformación de instituciones educativas vistas como empresa, y en una inevitable transformación del profesor como un simple operario. También la educación es concebida como alcanzar la mayor productividad mediante el dominio de la técnica, aislando el compromiso social y convirtiéndolo el ser humano en un autómata sin capacidad crítica al servicio de la reproducción del capital humano para el desarrollo económico principalmente. Entonces, en contraposición de esta postura de la Ilustración, nace o surge el humanismo, en el cual tiene ese elemento central de que es el hombre el objeto del conocimiento, o el objeto central va a ser el ser humano y la potencialización del mismo. En ese sentido, también desde la educación se dispone a que este debe ayudar a que los alumnos decidan lo que ellos son y se potencialice eso.
También se basa en la idea de que todos los estudiantes son diferentes y que cada uno pues tiene sus características. En ese sentido, la educación se propone como ese medio para ayudarlos a explotar más sus cualidades y también para comprender, para que ayuden al conocimiento de sí mismos y también se tenga en cuenta la realización de sus experiencias y todo lo que ello implica, todas las consecuencias o todas las enseñanzas que implican sus experiencias. También la educación va a estar centrada tanto en lo humano, pero también en el contexto. Se habla en ese sentido, en este periodo del humanismo, en que la educación también debe estar encaminada a su contexto social. No se puede desligar la educación del contexto social en el cual se desarrolla. También se habla de un elemento muy importante para el humanismo, es que la educación debe ser o tiene que tener un carácter de diálogo. Ya se debe romper esta estructura vertical en donde el educador hablaba y los educandos se callaban y escuchaban. Ahora se pretende una educación en la que parte y parte, es decir, en donde el educador también aplica sus conocimientos, pero el educando asume una parte activa del conocimiento. Entonces se retroalimentan para así alcanzar una mayor productividad en la educación, para que así la educación sea más integral. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que hayan podido aprender mucho desde la educación y desde estas diferentes perspectivas. Chao.